Hola, ¿cómo están? Bonito inicio de semana este lunes a Bioconexión Mente y Cuerpo. Sandra Yaguno, un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de la menopausia. La menopausia y el sobrepeso o el déficit de peso, porque pues acuérdense que todo lo que nos pasa en nuestra vida siempre viene de la infancia y siempre va a ser en base a nuestras heridas. Nosotros vamos a tener los síntomas que presentamos o cómo vivimos las cosas de acuerdo a las heridas que nosotros tenemos. Por eso yo hablo tanto de las heridas, porque es algo muy muy importante en nuestra vida, ¿sí? Así como los proyectos sentido y las fidelidades y todo eso, también las heridas son las que nos marcan. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos las heridas en nuestra infancia de acuerdo a, bueno, no tomamos en cuenta que no es nuestra herida. En realidad nos tocó estar en un momento cíclico de la herida de alguien más, de papá, de mamá, de mi abuela, de quien estuviera conmigo, me cuidara en esos momentos, ¿sí? De mis 9 años para abajo, de mis 6 años para abajo. Entonces me tomo personal algo que no es mío. ¿Por qué? Porque pues somos niños, igual que el inconsciente, y el inconsciente es literal, no entiende de bromas, se toman las cosas literales. Entonces, si yo estaba en un momento de un ciclo, de una herida, de mi madre, que en ese momento me dice, ay niño, tú no sabes hacer nada bien, nada, no puedes hacer nada bien, no eres suficiente para nada, herida de abandono, entonces yo me lo voy a tomar literal, ¿sí? Sin comprender que mamá era la que se sentía así, ¿sí? Sin comprender que mamá se sentía tan no suficiente que a mí, que yo tenía 6, 8 años, no pudo ser capaz de explicarme, ¿sí? Digo, y no es que no fuera capaz, es que ella tiene esa herida y estaba pasando por un ciclo de eso. Entonces, como el niño interior es literal, tú empiezas a pensar que tú eres la herida, que tú eres el que nunca vas a ser suficiente, el que no vas a poder, el que si no hace nada por los demás, no sirve para nada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la herida que yo tengo, es como yo voy a vivir mis síntomas, ¿sale? Entonces, la menopausia. La menopausia, ¿de qué me habla? Y de acuerdo a qué la voy a vivir. Hay gente que en la menopausia sube mucho de peso. Eso quiere decir que la herida predominante que tiene es abandono y humillación. O abandono o humillación, o las dos, ¿sale? Entonces, si yo en la menopausia la reflejo diciendo, es que me dio depresión, no a todos nos da lo mismo. Si yo en la menopausia me da depresión, es porque yo tengo una herida de abandono y de humillación, en que yo siento que si yo no hago por los demás o ya no sirvo para apoyar o para hacer cosas para los demás, voy a empezar a engordar y me voy a empezar a sentir deprimida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la depresión es una baja presión para no hacer, ¿sí? Entonces, si yo siento que ya no soy suficiente para poder hacer por los demás, me voy a deprimir, ¿sí? O si al revés, yo siento que los demás han abusado de mí y ya no quiero hacer nada por los demás y no lo hago y ellos me lo reprochan y lo vivo desde la culpa, entonces también voy a vivir una menopausia con depresión y con exceso de peso. Voy a empezar a generar grasa y agua grasa para poderme defender o para poderme proteger, ¿sí? De la falta de afecto de los demás, porque yo ya no puedo hacer tal o cual cosa o porque yo ya no quise hacer tal o cual cosa, ¿sí? O también voy a empezar a tener retención de líquidos porque me siento siento que perdí la brújula o me estoy sintiendo fuera ya de ese contexto familiar, siento que me sacaron porque yo ya no puedo hacer tal o cual cosa o porque no quiero hacer tal o cual cosa. Entonces, fíjate, de nada me sirve decir yo hago lo que quiero y ya no quiero hacer eso si lo vivo desde la culpa y si lo estoy viviendo desde el abandono. Entonces no me sirve de nada. Entonces mejor hazlo porque sale la misma, ¿sale? O también si yo vivo una menopausia desde me da bochorno, tengo bochornos. Los bochornos es me siento abochornada, apenada, ¿sí? Con mi cuerpo, ya no quiero que me lo vean. Me da vergüenza mi cuerpo o me da vergüenza ya no ser quien era o ya no poder hacer lo que hacía, ¿sí?
Entonces tengo bochornos. ¿Por qué? Porque también cuando yo me empiezo a ya no querer tener relaciones sexuales. ¿Para qué es la menopausia? Precisamente para poder vivir mi sexualidad sin culpa y sin miedo. Y si ahora mi miedo no es tener hijos, o mi culpa no es tener hijos, sino que me siento abochornada de mi cuerpo o apenada de mi cuerpo y no quiero que mi marido me vea, ¿sí? Lo voy a vivir con bochornos. O si yo creo que mis hijos ya me hacen menos porque, ay no mamá, mira, no, ya no te voy a poder ir a ver porque ya no obtengo un beneficio de mi madre que era el que ella me hiciera de comer o me cosiera o me planchara o me lavara o me cuidara a los niños. Y como ella ya ahorita siempre se está quejando de que se siente mal y ya no me lo puede hacer, yo me alejo, lo voy a vivir como que me siento abochornada o apenada de ya no poder hacer tal o cual cosa para mis hijos. Pero toma en cuenta que tú lo estás eligiendo inconscientemente, tú te estás generando esa pesadez o ese sobrepeso o ese bochorno para no hacer algo que no quieres hacer, porque no lo estás haciendo con la lógica. En lugar de decir, yo no te voy a cuidar a tus hijos porque no es mi obligación y ahorita no quiero, ¿sí? No lo quiero hacer, no lo elijo. Lo haces pero sientes culpa, o mejor lo haces para no sentir culpa o que tu hijo no te abandone, ¿sí? Entonces vas a generar un sobrepeso y eso siempre va a venir de herida de humillación y de abandono o también de traición, ¿sí? Porque quieres controlarlo todo. Y cuando se te sale de control tu cuerpo o tus cosas, sientes que ya no vales. O los calores, es que siento calor, me da mucho calor en la menopausia, es que tú eres muy fría con tu pareja o tienes una pareja muy fría contigo en que sientes que ya no le eres atractiva, en que no se acerca. Entonces tu cuerpo solito te da ese calor para darte ese abrigo que sientes que te falta, ¿sí? Digo, esto es a grandes rasgos, no es en términos generales, es a grandes rasgos. Ya en las sesiones de bioemoción muy particulares ya se ve el conflicto en particular y ya podemos hablarlo. Aquí yo te lo estoy diciendo a grandes rasgos. O hay veces que también en la menopausia tú adelgazas muchísimo porque la herida que tienes es una herida de injusticia o de rechazo, ¿sí? Entonces te estás sintiendo rechazada en este momento de tu vida. Tienes que ver en qué situación te estás sintiendo rechazada. Igual te puedes estar sintiendo rechazada como mujer o rechazada como madre, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre rechazo y abandono? El que rechaza sí puede tenerte contigo y te dice, yo sí puedo tenerte conmigo, pero no te quiero en mi vida. Y el abandono es el que te dices que yo sí quisiera tenerte conmigo, pero no puedo porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Entonces tienes que ver bien, hacer muy bien la diferencia y ver qué problema es el que estás teniendo en la menopausia, que no estás volteando a ver, qué herida tienes, ¿sí? Y qué es lo que no estás trabajando, que tu cuerpo te lo está diciendo con un aumento de peso, con calores o bochornos, o te lo está dando con depresión, o te lo está dando con perder la memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que te está conviniendo en este momento de perder la memoria? Ay, es que esto no me acuerdo, en mi menopausia estoy perdiendo la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te está conviniendo no acordarte? ¿Sí? ¿Qué cosas son las que te están conviniendo no acordarte? Quizá te conviene no acordarte de tu marido porque te dejó por otra, o tu divorcio, o que tu marido se murió, y eso es lo que no te está conviniendo acordarte en tu menopausia, que es donde tú te estás sintiendo desvalorizada. Todas las que tienen síntoma de menopausia es porque tienen una desvalorización, no se sienten valoradas como mujer o como madres, ¿sale? Por eso de ahí también luego viene el cáncer de mama o cervicouterino, o viene ay, se me fue la palabra, perdón, a veces también yo no soy perfecta, el problema en los huesos, que empiezas a descalcificarte. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una desvalorización fuertísima de yo no soy capaz de seguir adelante yo sola porque ya me siento vieja, ¿sí? Y entonces viene esa descalcificación en los huesos, ¿no? Entonces tienes que ver cómo lo estás viviendo, qué desvalorización estás viviendo, porque no todas en la menopausia engordamos ni adelgazamos. Hay quienes nos mantenemos
como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque si hemos trabajado con esas heridas, si estamos siendo responsables de nuestras emociones y estamos gestionándolas. Entonces, acuérdate que no es culpa de la comida, que tú engordes en la menopausia o adelgaces en la menopausia. Es que no estás trabajando tu herida, no estás gestionando tu emoción y sigues creyendo que tú eres esa herida y sigues en la víctima y echando culpas. Le estás echando la culpa a la comida o al marido o al me dejaron o a mis hijos no me quieren. Entonces toma las riendas de tu vida, concientízate de ti, vas a ver cómo toda esa menopausia pasa ligera. Por lo general las mujeres que no tienen menopausia o pasa ligera es que tienen un hombre que las atiende bien y un hombre muy cariñoso, o que tú también eres muy cariñosa y atiendes bien a tu marido, ¿no? O mujeres que si están viudas o no están casadas, se sienten contentas con aceptan esa situación, se valoran y se sienten bien con esa situación, ¿sale? Entonces, como les digo, esto es a grandes rasgos. Espero que te haya funcionado, que dejes de echar culpas afuera, porque todo lo que ves afuera que no te gusta te está diciendo qué es lo que tú no te estás dando o te estás negando a ver, ¿sí? Entonces, los problemas de menopausia no son debidos a la comida y a que tú no la puedes digerir o a que tú todo lo que comes engordas por la menopausia. No, es que tienes una herida de abandono o de humillación que no estás trabajando correctamente o no te estás haciendo cargo. Y si al contrario bajas de peso, tienes una herida de injusticia y de rechazo que no estás trabajando. Te estás auto rechazando y te estás desvalorizando como mujer, y entonces tu cuerpo, acuérdate que todo síntoma es incongruencia contigo por querer ser congruente con los demás. Te mando un beso, un abrazo, inscríbete al canal, suscríbete para que te llegue todo aquí en la campanita, dale like, comparte, no te cuesta nada darle un like y compartir, porque si a ti no te sirvió, puede ser que a alguien sí le funcione. Y cualquier duda que tengas, escríbeme en los comentarios. Con mucho gusto ampliamos o hacemos otro video para ampliar de todo esto. Hoy hablé de la menopausia y nuestros conflictos de sobrepeso o de déficit. Un beso muy fuerte y hasta la próxima.